para que ustedes como ingenieros informáticos tengan herramientas, tengan elementos que les permitan hacer una propuesta empresarial de emprendimiento para las ciudades donde están, bien sea para Villavicencio, para Restrepo, para Casillas, para Granada, o para las grandes ciudades del país. ¿Por qué no? Porque el país necesita ingenieros como ustedes, ingenieros informáticos, ingenieros telemáticos, ingenieros que estén trabajando en la Internet de las Cosas, en Big Data, inteligencia artificial para el desarrollo de las ciudades. Entonces, con mucho cariño, desde la Institución de Nayib hemos hecho esta presentación para dejarles a ustedes esa inquietud de que este es un campo de desarrollo profesional muy interesante para ustedes. De pronto para algunos va a sonar muy loco y descabellado, desconectado de lo que están estudiando, que yo me hago alteridad con ustedes y cuando yo estudiaba sistemas, uno lo único que quería que le enseñen es bases de datos y programación y robótica y redes neuronales y no salía de eso. Pero como ingenieros tenemos que ver es dónde aplicamos eso. Entonces, lo que yo les traigo hoy es eso, es una motivación para aplicar toda la ingeniería informática al desarrollo de una ciudad. Muchas gracias, Nayibe, y empecemos a grabar y arrancamos. ¿Me permite compartir entonces pantalla? Ya, ingeniero, ya está grabando. Bueno, me confirman si están mirando la pantalla. Por mi parte estoy ya viendo. tenemos No imagen. Sí, ya tenemos gracias. imagen. Listo. En esta plantilla que me facilitó la doctora Nayibe, pues hemos colocado el título de la ponencia, que es Desafíos de la tecnología digital frente al desarrollo de las ciudades del futuro. Las ideas que van a escuchar hoy son tomadas de dos leyes colombianas, que son la Ley 388 de 1997 y la Ley 1454 del año 2011. ¿Por qué les menciono estas dos leyes? Porque si son leyes del gobierno de nuestro estado, pues están conectadas con COMPES. Y si están conectadas con un COMPES, quiere decir que hay recursos, que hay mucho dinero y que ese dinero está ahí para emprendedores que traigan tecnología para el desarrollo de las ciudades. ¿Yo en qué me desempeño? Pues me desempeño como, la verdad, digamos que mi trabajo legal, soy docente de colegio en el área de matemáticas, soy matemático puro, pero actualmente desde hace unos 5 años atrás, desde la pandemia, estoy en una comisión especial con el Ministerio de Educación, en un programa que se llama PTA, y lo que hago es un control frente a cómo funciona la matemáticas conectada con la tecnología, lo que se llama STEAM, en todo el eje cafetero. Y actualmente, desde hace unos 2 años, vengo acompañando a la Universidad de Asturias, la Corporación Universitaria Española, en las asignaturas de modelación, cambio climático y desarrollo de ciudades en ingeniería ambiental y en maestrías de ingeniería ambiental. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque, como les decía al principio, la ingeniería informática no está suelta de la vida, está conectada con todo. En mi caso, cuando yo estudié matemáticas y luego ingeniería de sistemas, lo que hice fue conectarlo con lo ambiental. Eso me llevó a hacer una maestría en ingeniería ambiental y a trabajar en el desarrollo de ciudades y a estudiar la modelación atmosférica, la modelación en cambio climático. Y en el doctorado de ingeniería estábamos con unos modelos de metabolismo urbano, pensando precisamente en el desarrollo de las ciudades. Entonces hoy van a escuchar algunas ideas que son bastante interesantes que les van a servir a ustedes. Los propósitos digamos, de lo que vamos a compartir hoy son 3 temas. 3 temas muy grandes que cada tema puede ser una asignatura completa, que son primero pues comprender un poquito, hablar de los conceptos del Internet de las cosas, porque el Internet de las cosas está en los hogares, en la comunidad, en las ciudades. El tema de la Big Data, porque realmente son los datos los que mueven todo el mundo ahorita. Y la inteligencia artificial que está con toda, es muy fuerte y está en el desarrollo de las ciudades actuales. La idea es que esos 3 elementos son una oportunidad para ustedes como ingenieros informáticos, bien sea consultoría desde el Internet de las Cosas, en el tema de seguridad, en el tema de movilidad, por ejemplo. El tránsito está utilizando mucho este tema de Internet de las Cosas en las ciudades. En el tema de Big Data, pues la información está ahí desde el celular, desde las redes sociales.
Las grandes y gigantescas bases de datos se están alimentando diariamente y a partir de esas bases de datos se hace análisis de patrones para identificar las necesidades de una ciudad. Y por otro lado, el tema de la inteligencia artificial y es entender que estas redes gigantescas, que ya hay una cantidad, unas que son propietarias como ChatGPT, otras que son libres como DeepSeek, ¿cierto? En fin, y un montón de inteligencias artificiales que hay para todo, ¿verdad? Y hay algunas específicas para el desarrollo de ciudades. Por otra parte, después de tocar un poquito así tangencial este tema de tecnología, que ustedes son más expertos que yo en esto, pues yo soy un ingeniero de sistemas de hace 30 años atrás, pues les voy a hablar sobre planificación y ordenamiento territorial. Entonces voy a hablar de unos conceptos, de la metodología, cómo se hace la planificación y ordenamiento de un territorio, de una ciudad, para que ustedes como ingenieros informáticos tengan una posibilidad de presentar unas propuestas de negocio, ¿no? Unos proyectos de negocio al desarrollo de las ciudades a través de las alcaldías, a través de los consejos municipales y a través de las mismas corporaciones ambientales, porque usted puede ser un proponente valga la redundancia, de una propuesta de un plan de ordenamiento territorial digital, como también puede ser un vedor, un consultor, ¿cierto? Desde la misma corporación ambiental. Cormacarena necesita a gritos ingenieros informáticos que hagan el estudio de los nuevos sistemas de información para el desarrollo de las ciudades de los llanos orientales. También la idea es un tercer tema que es conectar todo el tema ambiental con el desarrollo urbano. Por cuanto las ciudades donde se desarrollan hay todo un sistema ecosistémico, valga la redundancia, ecosistémico, donde no solamente son personas, sino que hay parques, hay animales, ¿cierto? Hay plantas, y uno tiene que conjugar esos elementos como los vamos a ver más adelante. Y finalmente, pues un tema importante que tiene que ver con gobernanza y con participación ciudadana. No necesariamente el ser informáticos, sino como ciudadanos colombianos tenemos un desafío grande en el tema de gestión territorial. Entonces ahí les dejo como un abrebocas de lo que puede ser esto, como unas ideas interesantes en la línea de gestión estratégica y empresarial, que es la asignatura que ustedes están estudiando. Bueno, vamos a avanzar. Siempre me pasa eso, que se me queda bloqueada la primera con estos Windows, que yo no soy Windows, soy Linux, pero bueno. Entonces, primero que todo, vamos a empezar hablando un poquito de las tecnologías emergentes y su uso ético. O sea, es de lo que estamos hablando hace un momento, ¿cierto? Es de el desafío que tenemos los ingenieros para el desarrollo de las ciudades y cómo implementar de manera segura y ética, por ejemplo, pensando en las cámaras de vigilancia, pensando en los sensores de velocidad de las ciudades. Mire que en las ciudades ahorita ya se está reduciendo a 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. Son ciudades que tienen grandes autopistas y están colocando reductores de velocidad para asegurar y garantizar la vida de las personas. ¿Y de dónde sale eso? Del Big Data, de la información que está en las bases de datos y de dispositivos que se están conectando y que se están programando con redes neuronales y con inteligencia artificial, a través de los sistemas de información del tránsito municipal, a través del sistema de información municipal, a través del sistema de movilidad. Ni hablar el tema, por ejemplo, de residuos. En el tema de residuos hay que diseñar las rutas por donde los recolectores pasan haciendo la recolección, valga la, qué sé yo, la información de los residuos orgánicos, inorgánicos, o de los residuos peligrosos donde se disponen. Y todos estos son sistemas inteligentes que necesitan ser programados por colombianos, porque no es justo que extranjeros estén programando estas aplicaciones cuando nosotros ya tenemos el conocimiento como ingenieros de sistemas o como ingenieros informáticos. Obviamente todo esto está orientado a garantizar la vida, a mejorar la calidad de vida de una ciudad, a que una ciudad sea más sostenible, a que sea pensada de manera inteligente. Por ejemplo, ustedes han pensado por qué se llaman zonas rosas en las ciudades los lugares donde uno va a bailar y tomar trago y a divertirse. O sea, eso tiene una explicación, ¿no? Las zonas rosas son esos lugares donde están esos bares y esas discotecas y siempre deben estar ubicados en un lugar estratégico de la ciudad, alejado de las zonas residenciales, alejado de los hospitales, alejado de los colegios. ¿Dónde están ubicados los colegios? ¿Dónde están ubicados los parques? El diseño de las ciudades, si van en sentido norte-sur
sur-norte, occidente-oriente, o si son diagonales, transversales, cómo se diseñan las rutas, cómo van las redes de alcantarillado, por ejemplo. Eso es un diseño que tiene que ver con ingeniería, con todo tipo de ingeniería, porque hay ingeniería civil, ingeniería sanitaria, obviamente hoy por hoy también hay ingeniería informática, ingeniería de sistemas, porque eso ya tiene sensores de control, digamos, automatizados. Entonces, por eso ahí tenemos un mundo por trabajar y descubrir. Frente al Internet de las cosas, pues ustedes lo han manejado en sus casas. Más de uno ya tiene un dispositivo que le llaman Elisa, Electra, yo le llamo Google. Pero le dice, Google, cuéntame las noticias del día, y eso le cuenta las noticias del día, ¿cierto? Dime las noticias de frente a la guerra con Palestina, y ellos te empiezan a contar, ¿cierto? O hágame un resumen de las conferencias que se están desarrollando en la ONU. Y él en 5 minutos más un resumen y me va perfilando, ¿no? Colóqueme música de Walter Silva, que me encanta, y él te la va colocando y él te va perfilando. Y entonces ese es el Internet de las cosas. Tú le dices, apágueme el bombillo, enciéndame el bombillo, o lo programas para que a las 12 del día que tú llegues encienda la olla para que cuando tú llegues tu almuerzo esté listo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el Internet de las cosas, que son cosas que se controlan desde el celular, desde un celular que está conectado con tecnologías TDM, GSM, ¿cierto? Con tecnologías de punta. Y desde el celular tú puedes manipular inclusive un automóvil ahorita, ¿no? Aunque hay automóviles que ya están saliendo que se manejan de manera automática, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque el automóvil tiene una cantidad de sensores y él tiene una cantidad de opciones para ver en qué momento acelera, arranca, frena, se cuadra, de acuerdo a las órdenes que nosotros les demos, ¿no? Y lo mismo en todos los dispositivos del hogar, hablando desde la estufa, desde la nevera, desde el equipo de sonido, las luces, las cámaras de vigilancia. Si estamos hablando de una finca, yo puedo controlar, por ejemplo, sensores de riego de agua para esparcir un riego de acuerdo si la temperatura está elevada o no. O puedo hacer una cantidad de cosas. Entonces, esto tiene que ver con la domótica y de una u otra manera, ahí hay un campo muy interesante de desarrollo, no solamente de la ciudad. En el campo del Internet de las cosas, ustedes como ingenieros informáticos tienen una cantidad de opciones, ¿cierto? La universidad les ha dado a ustedes una formación que es básica, pero que es importante, pero a partir de ahí ustedes ya tienen que empezar a buscar cuál va a ser su emprendimiento como ingenieros informáticos del futuro. Entonces, por ahí me parece que hay una oportunidad para ustedes. ¿Cómo funciona esto? Como les decía, a través de sensores, a través de bases de datos. Hay hogares inteligentes, ciudades inteligentes. En el tema de la industria, por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajo, hay una carrera que se llama salud ocupacional y toda funciona con Internet de las cosas, porque hasta los elementos de un trabajador, desde la ergonomía, desde el análisis del puesto de trabajo, todo se lo hace de manera automatizada. Ya son robots, drones, cámaras de vigilancia las que levantan esa información, lo mandan al Big Data. El Big Data a través de Data Mining y Data Warehouse se hace un análisis y se toman las decisiones. Finalmente el profesional ya tiene desde la inteligencia artificial una información para tomar decisiones en la junta directiva y mirar con qué planes de trabajo se desempeña la empresa, ¿ves? En el tema de salud lo mismo, en el tema de salud se ha avanzado bastante. Antes solamente eran los equipos para hacer diagnóstico, ¿no? Para hacer exámenes, pero hoy por hoy ya se están realizando operaciones mismas a través de este tipo de tecnología. Puede haber un especialista en Japón o en Estados Unidos haciendo una operación utilizando elementos, dispositivos acá en Colombia, ¿cierto? Como lo que sucedió con el caso de Egan Bernal. Por ejemplo, en el caso de Egan Bernal, en la operación intervinieron unos japoneses y unos italianos, desde allá conectados con dispositivos acá. En el tema de transporte, pues ni se diga. Hablar de Big Data, pues es hablar de inmensas bases de datos, volúmenes gigantescos, con mucha variedad, a una velocidad gigantesca. Entonces, ya son bodegas de servidores, o sea, son servidores que uno diría que están en la nube, pero realmente están en unos anaqueles grandes, en empresas como Google, en empresas como Microsoft, también en Palo Alto, California, existen esos servidores y donde uno paga por esa información, ¿no? La información vale dinero.
Por eso es que acá en Colombia existe la ley de protección de la información, ¿no? Pero a pesar de eso nos venden los datos a muchas empresas que se la pasan llamando todos los días a ofrecernos servicios, ¿no? Pero no solo es eso, esa Big Data sirve para tomar decisiones porque esa Big Data captura información por todos los sensores que hay. O sea, esos sensores que están capturando velocidad de vehículos no solo capturan la velocidad, sino que capturan otro tipo de datos o sensores meteorológicos. En esta semana que tenemos días sin carro y días sin motocicleta y todo eso en todo el país, mire para lo que sirve eso, ¿no? Sirve para afinar y para mirar qué pasa cuando no salen los vehículos de 4 tiempos y 2 tiempos. Y con esa información se toman datos sobre movilidad y ver qué pasa con el parque automotor de los vehículos particulares, ¿verdad? Entonces, la Big Data es importantísima porque es básico que nosotros como informáticos manejemos el básico SQL, ¿cierto? Ese código SQL que nos permite acceder a datos, hacer consultas, revisar y ya meternos más profundamente en el tema del data mining o el data warehouse para poder hacer operaciones con las bases de datos. Esas bases de datos están en todas partes y las bases de datos finalmente son las que sirven para la inteligencia artificial, que son máquinas, que son computadores gigantescos, que tienen un montón de núcleos. Esos no son i7, esos pueden ser i100 conectados a manera de clúster, a manera de muchos servidores, y que a través de redes neuronales ellos siguen almacenando información, pero también están aprendiendo a hacer razonamiento, a tomar decisiones. Entonces, en esas decisiones que toman, nosotros tenemos dos opciones: abusar de la inteligencia artificial y dejar de pensar, o utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Entonces yo creo que esa segunda opción es la más importante. Es por eso tan importante que nosotros como informáticos estudiemos de cerca las redes neuronales y estudiemos el potencial de la inteligencia artificial, pues a favor nuestro, ¿no? Yo les propongo que esta inteligencia artificial la utilicemos para el desarrollo de las ciudades del futuro. ¿Cómo funciona esto? Pues con lenguajes de programación, ¿cierto? Y creo que todos pasamos por un lenguaje C, ¿cierto? Y por Eclipse, por lenguajes orientados a objetos. Pero hoy en día ya todo eso ya tiende a abolirse. Es por eso que es importante que el ingeniero comprenda la estructura del programa y de las decisiones y de la algoritmia, ¿cierto? Pero a partir de ahí la inteligencia artificial ya nos ayuda a programar más rápido, ya a sintetizar y mejorar los mismos programas que generamos y a tomar decisiones, que es lo más importante acá. Bueno, yo voy a hacer un alto en el camino ahí hablando de tecnología porque sé que ustedes son mucho más fuertes que yo en eso. Voy a parar ahí, eso solo era un abrebocas, ¿cierto? Recordando cosas que ustedes ya saben. Y me voy a centrar en el tema de planificación de ordenamiento territorial. ¿Cómo se diseña una ciudad? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué caducidad tiene? Un plan de ordenamiento territorial puede durar 5 años, muy corto, 10 años, mediano plazo, 20 años, larguísimo plazo. Ya hay ciudades en Colombia, el 80% de ciudades en Colombia, que vienen trabajando con planes de ordenamiento territorial de hace 30, 40 y 50 años y que no los han modificado. ¿Y por qué no los han modificado? Porque falta, por un lado, interés de la ciudadanía por mejorar la ciudad. Lo que yo te decía, ¿dónde están las discotecas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las zonas de recreación? O sea, todo eso debe diseñarse. ¿Cómo están diseñadas las autopistas? El tema no es diseñar una rotonda para darle una solución a un tráfico pesado en un punto de la ciudad. El tema es diseñar toda la ciudad. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahorita y cómo podemos conectar eso con tecnología digital. Hablar de planeación territorial es hablar de aquí en adelante voy a hablar de un enfoque sistémico. Como ingeniero de sistemas, mi formación es sistémica. Yo sé que ustedes como ingenieros informáticos también, porque ustedes como ingenieros informáticos arrancan desde un análisis del problema. Ese análisis del problema te lleva a un algoritmo, a entender muy bien el problema. Y uno en ese análisis del problema va a entender que hay componentes de un sistema. Entonces acá el sistema del cual estamos hablando es territorio. Entonces, ¿cómo ordenar el territorio? Es eso. ¿Cómo hacer planeación del territorio? Entonces, el problema ingeniero informático que usted tiene es cómo ordenar. Supongamos que Villavicencio fuera lo que era hace 120 años, una llanura. Y supongamos que usted llega así como llegó Pizarro al Perú, usted llega
a esos llanos orientales, dice, voy a diseñar la ciudad del futuro, dónde coloco los hospitales, dónde coloco los colegios, cómo coloco el acueducto, de qué parte tomo la bocatoma del acueducto, por dónde voy a mandar las redes de energía. ¿Sí me entiendes? Es eso. Lo que pasa es que la ciudad se ha venido desarrollando con el crecimiento. Poco a poco las familias van creciendo con los hijos y este tema de ordenamiento territorial está conectado con eso, con la población. ¿Cómo crece la población? Por ejemplo, hablar de ciudades medianas como Bogotá, que están llegando a los 8 millones de habitantes. Hace un mes estábamos en el Perú precisamente mirando un modelo de gestión de residuos y Perú es una ciudad que pasa los 18 millones de habitantes, o sea, son como dos Bogotás, o sea, es un poquito más grande y es una ciudad mediana todavía, ¿no? Uno va a Santiago de Chile y es una ciudad que tiene 25 millones de habitantes, o una ciudad de México que pasa sobre los 70 millones de habitantes, son ciudades inmensas. Entonces, imagínense la problemática de la energía, del agua, de la movilidad, del material particulado, del aire que se respira, de la movilidad. Entonces, todo eso es un problema muy, muy complejo. Entonces, los ingenieros informáticos estamos llamados ahí a entrar en ese ordenamiento territorial con soluciones, desde la domótica, desde el Internet de las Cosas, desde la inteligencia artificial y desde lo que podamos hacer desde nuestras posibilidades. Entonces, ese sistema del cual yo les estoy hablando acá se llama planeación territorial y realmente responde a varios elementos. Por un lado, al sistema social. O sea, una ciudad está enmarcada en una comunidad social, donde hay niños, niñas, papá, mamá, familias enteras, todo tipo de religiones, todo tipo de personas. Entonces acá estamos hablando de respeto por la diferencia y la inclusión, porque no solamente hay llaneros, porque si usted en Villavicencio se para en el centro y le empieza a preguntar a la gente, va a encontrar que hay bogotanos, que hay rolos, que hay costeños, que hay pastusos, que hay venezolanos, ¿cierto? Y que hay hasta gente de fuera de Colombia. Entonces, las ciudades hoy en día socialmente no son lo que eran antes. Es como las familias ya no son como eran antes papá y mamá. Hoy en día los niños viven con una mamá, con un papá o con sus tíos, ¿cierto? Esa es la sociedad que tenemos. Entonces, cuando los viejos de antes decimos que la sociedad está en crisis, nos referimos a eso. Entonces, la ciudad debe desarrollarse para esa sociedad, porque esa sociedad, y acá también tiene una conexión con lo cultural, esa sociedad tiene un sistema cultural. Acá no está el tema de la religión, pero dentro de la cultura podríamos meter el tema de la religión. Por ejemplo, ¿dónde están ubicadas los centros espirituales de la ciudad? Llámese iglesias católicas, iglesias mormonas, iglesias protestantes, iglesias cristianas. ¿En qué parte están ubicadas? Mire que cuando usted viaja por las ciudades de Colombia va a encontrar que el Parque Central siempre está al pie de una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegaron por allá en 1400, ellos traían la idea europea, ¿no? Entonces, si usted viaja a Europa, va a encontrar que las ciudades más viejas, que pasan de 1000 años, tienen una iglesia. Por ejemplo, a mí me parece Budapest, que es una ciudad muy interesante. Usted llega a Budapest y es como ubicarse en las iglesias de Popayán, ¿cierto? O en las iglesias de Bogotá viejas, donde las ventanas son delgaditas, que es el espacio para los arqueros para defender la ciudad. Ninguna casa podía ser más alta que la iglesia en Budapest, en Madrid, ¿cierto? En Cataluña, por ejemplo. Entonces, todas las casas y todos los edificios debían ser más bajos que la iglesia, porque la iglesia era el lugar de observación, de protección y de cuidado de la ciudad. Pues acá en Colombia, en las ciudades viejas de más de 400 años, ha pasado eso. En Villavicencio no. ¿Por qué? Porque Villavicencio es una ciudad muy nueva. Es una ciudad que no pasa, creo que está sobre los 120 años. Lo mismo con las ciudades del eje cafetero, hablar de Pereira, Armenia, Manizales no, mire que Manizales es una ciudad un poquito más vieja y por eso las iglesias son más altas que la ciudad. Inclusive eso que yo les estoy contando tiene que ver con lo social y lo cultural porque hay ciudades donde no permiten que se construya más alto que las iglesias católicas. Bueno, ortodoxas también, porque en Budapest las iglesias también son ortodoxas. Curioso, ¿no? Porque lo social tiene que ver con eso, lo cultural también. Ejemplo, el tema del deporte. Hoy en día, desde la pandemia, ustedes han visto cómo se ha disparado en todo el mundo al tema de fitness, ¿no? Todos los domingos la gente sale a correr, a montar bicicleta, por eso la ciclovía, las ciclorrutas que antes ni atención le colocábamos, pero hoy en día está muy, muy de moda. Entonces, una ciudad debe pensarse en eso, desde lo social, desde lo cultural,
Y por otra parte, pues está el tema de dónde está ubicada la ciudad, en qué territorio está. Generalmente se ubican cerca donde hay agua para poder tener acceso a un acueducto, para poderle suministrar agua potable, digamos, a los habitantes. El agua es fundamental. El tema de la energía, lo mismo, son los derechos básicos. El tema de las redes. Hoy en día con el Internet se necesita fibra óptica en todas partes. Entonces es cómo está ubicado el territorio, ¿cierto? Y ese territorio de una u otra manera está conectado con lo ambiental, dentro de lo ecosistémico. Si usted observa sus alrededores en Villavicencio, que es una ciudad bellísima, usted va a encontrar que están los llanos orientales, el piedemonte llanero, y ese piedemonte tiene todo un ecosistema desde los monos titís, las serpientes, las arañas. Son unos seres con los que hay que convivir, ¿cierto? Nosotros somos los extraños ahí, entonces, ¿cómo en esa planeación de ordenamiento territorial nosotros como ingenieros entramos a tomar decisiones ahí o a generar alternativas de cómo conjugar ese tema de lo ambiental con el desarrollo cultural y social, ¿cierto? Por otro lado está el tema económico, porque los seres humanos necesitamos hacer algo y ese hacer algo nos lleva a prestar un servicio útil a otros y cobrar por ese servicio. Antes era a través del trueque, hoy es con el dinero, ¿cierto? Y obviamente esto no puede funcionar así, es como en un hogar hay un cabeza de familia, llámese papá, mamá, abuelo, alguien, ¿cierto? En un municipio se necesita una cabeza, llámese alcalde, llámese consejo municipal, llámese ediles en los barrios. Esos son el sistema político administrativo que nos permite administrar bien, digamos, este hogar llamado Villavicencio, Restrepo, Acacías, o Puerto López, Puerto Gaitán, la ciudad que sea, ¿cierto? Se necesita de un sistema político administrativo que tome esas decisiones, que imponga el tema de pico y placa. ¿Por qué ponen el pico y placa? Porque hay una cantidad de carros y las vías no dan para tanto carro. Antes eran diseñadas, por ejemplo, si usted mira Bogotá o las ciudades de Boyacá, eran diseñadas para caballo y eran delgaditas, ¿cierto? Hoy en día con tanto carro, pues se han vuelto autopistas y se ha dado un paso prioritario a un segundo plano a los seres humanos. Y eso está mal, porque la ciudad debería ser pensada para los ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas deberían haber muchos pasos peatonales, muchas vías para la gente discapacitada, para las personas que andan en silla de ruedas, para los que andan con muletas, para las personas que no pueden ver, ¿cierto? Una ciudad debe ser pensada, incluyente para todo tipo de persona. Entonces, ahí tenemos un problema y algo que como ingenieros podemos entrar a dar opciones, ¿no? Yo ahí les voy dando tips, por ejemplo, el tema de la inclusión, el tema de las ciclorrutas, el tema de los semáforos. En el tema de los semáforos, mire que la tendencia en el mundo es desaparecer el color amarillo, porque en el mundo hemos encontrado que el color amarillo es acelere. Entonces la idea es que en el mundo el estándar mundial en los semáforos ahorita es o verde o rojo y van a desaparecer el color amarillo, ¿no? Y eso tiene que ver también con el Big Data, porque el Big Data muestra que unos accidentes en los pasos de semáforos se generan cuando hay el cambio amarillo, que es precaución, por ejemplo, ¿no? Bueno, hablar de planificación territorial, como lo venimos hablando, es hablar de una ciudad, pero la ciudad no puede estar sola, o sea, la ciudad necesita alimentos. La ciudad es un ser vivo. En ese ser vivo estamos las personas y las personas necesitamos no solamente agua. Es por eso que al lado de la ciudad siempre se genera todo ese sector agropecuario. Y ese sector agropecuario rural es el que nos trae los suministros, bien sea la papa, la yuca, el plátano, las frutas. Si usted se ha dado cuenta, muy cerca de Villavicencio está toda la zona rural. Lo mismo pasa en todas las ciudades, hablando de Bogotá, de Pereira. Entonces hay que ser observadores. Cuando usted vaya a una ciudad, observe dónde está la zona rural. La zona rural siempre está muy pegada y es la que suministra los alimentos a la ciudad. Obviamente no todos los alimentos los administra la zona rural y es por eso que vienen otros alimentos de otras partes de otras ciudades, ¿no? Entonces ahí está el tema del desarrollo de la industria, por ejemplo. De eso no lo había mencionado. ¿En qué partes de la ciudad se monta la industria? Si usted viene acá a Eje Cafetero, que es donde yo me muevo, por ejemplo, la zona industrial de Eje Cafetero en Pereira está hacia el sector de Dos Quebradas. A pesar de que Dos Quebradas es otro municipio. En el sector de Manizales queda en la ENEA vía Bogotá, o sea, queda en las afueras, fuera de los sectores residenciales, porque la industria, por un lado, genera mucho ruido
Y cuando hablo de ruido me refiero a un ruido ambiental, ¿no? Por un lado la contaminación y por otro lado también la afectación que le puede causar a la zona, digamos, a la zona urbana. Entonces, en ese diseño de la ciudad, la industria debe tener un lugar de ubicación, los parques, las universidades, los hospitales, las vías, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que hablar. Hay que garantizar un bienestar social, una resiliencia territorial, porque estamos hablando de territorio. Bueno, en el tema de planificación y ordenamiento territorial hay unos componentes. Esos componentes ya los mencionamos antes, de pronto los paso más rápido y tiene que ver con lo ambiental, que es todo el tema de ecosistemas, lo socioeconómico, que es el empleo, el acceso a servicios y el acceso a servicios públicos básicos, ¿no? Es el tema del agua, la energía, la educación, es un servicio básico público. La salud es un derecho básico público. Entonces, ¿dónde está el sector salud? Los centros de salud. La seguridad, hablando de la policía, el ejército, eso debe estar ubicados dentro de la ciudad. El tema político-administrativo es cómo se toman las decisiones dentro del municipio. Y en el tema normativo, pues tanto está el plan de ordenamiento territorial y existen otros elementos que están acá más adelante, ya les cuento, que son para ciudades o pueblos más pequeños, menores de cierta cantidad de habitantes. En ese tema del ciclo de ordenamiento territorial, pues esto arranca desde una política de ordenamiento territorial. Esa política es un estándar que se viene trabajando desde los años 90, desde el cambio de la Constitución de 1991 para acá. Y esos planes de ordenamiento territorial se conectan, como les di al principio, con los COMPES. Y esos COMPES tienen unos recursos para el desarrollo de las ciudades. ¿De dónde viene el dinero para adecuar un hospital? De un COMPES y que da respuesta a una cantidad de habitantes y a una necesidad del pueblo y a un plan de ordenamiento territorial municipal. Esos planes de ordenamiento territorial finalmente se vuelven leyes de ordenamiento territorial. Y esas leyes son instrumentos y herramientas ya con tecnología que tienen acceso a unos, digamos, a unos recursos económicos. Y esos recursos económicos son los que permiten el desarrollo de esos planes de ordenamiento. Bueno, aquí les voy a hablar de enfoque territorial. Y hablar de enfoque territorial es hablar de un enfoque sistémico, es hablar de la integralidad de todo lo que les estoy hablando acá, es hablar de planeación participativa. Acá viene algo importante, ¿no? Mire que en Colombia se han vuelto muy fuertes los comunicadores sociales en el manejo de las redes sociales y en el manejo de las tecnologías sociales. Yo creo que ustedes como ingenieros informáticos tienen ahí un campo muy importante que es todo el tema de la participación ciudadana, porque esa participación ciudadana hoy en día se la está haciendo a través de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, páginas web, etcétera, ¿cierto? Y eso se lo está conectando con motores, con objetos, con Internet de las cosas, con Big Data y todo eso. O sea, hay lugares específicos por donde usted pasa y ¡pin! Le mandan un mensaje a usted de texto al celular. ¿Por qué sucede eso? Porque seguramente hay un equipo, una red conectada en alguna parte que está mandándote esa señal para decirte, venga el éxito que le estamos vendiendo, qué sé yo, voy a hablar una burrada, pues pañales a tal costo, ¿no? Y eso funciona así. Entonces, de esa manera tú también puedes utilizar las redes sociales a tu favor para hacer encuestas de satisfacción, para preguntarle a la gente, para informarle a la gente, ¿no? Mire, yo le contaba a Nayib hace un ratito que yo iba viajando ahora para Choachí el fin de semana y yo lo que hago es utilizo Waze viajando en el carro y el Waze me dice que hay un trancón en la vía Villavicencio pasando el túnel de Bogotá antes de llegar al peaje. Eso me lo dice Waze. ¿Cómo hace Waze para decirme eso a mí? Es por el Internet de las cosas, por el Big Data y por la inteligencia artificial. Y me dice dónde hay trancón y en qué momento se va a deshabilitar el trancón, ¿ves? Entonces, como ingenieros ahí hay mucho, mucho trabajo por hacer, sobre todo en el tema de participación ciudadana, para tomar decisiones, para preguntarle a la gente, para sensibilizar a la gente, con imágenes, ¿no? Pues también se lo está utilizando de manera negativa, ¿no? Políticamente, no sé si ustedes han escuchado que se están manejando bodegas de datos, ¿no? Que son bodegas donde se conectan un montón de celulares y ellos están mandando información que es falsa para decirle a la gente que se incline hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo a
como le guste a los que están pagando por ese servicio de las bodegas de datos, ¿ves? Para mal o para bien, así funciona. Bueno, entonces, importante el tema de la participación ciudadana, como lo vamos a ver acá. Hace un ratico yo les hablaba de estas tres iniciales, POT, que son planes de ordenamiento territorial, que son para poblaciones mayores a 100.000 habitantes. Villavicencio, según el DANE del 2018, está llegando a los 800.000 habitantes, o sea, es un plan de ordenamiento territorial. Mientras que Restrepo no llega a los 100.000 habitantes. Podríamos hablar de un plan básico de ordenamiento territorial, que es una población entre 30.000 y 100.000 habitantes, lo mismo a Casillas. O hay esquemas de ordenamiento territorial más pequeñitos, ¿no? Para poblaciones inferiores a 30.000 habitantes. Por ejemplo, esos municipios nuevos, ¿no? Hablarte de Mesetas, por ejemplo. Mesetas es un municipio nuevo que no llega a 30.000 habitantes. Yo te hablo de esa zona porque sé que ustedes están ubicados en esa zona del país, ¿no? Pero igual, aunque se llame esquema de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento por la cantidad de habitantes, para todos funciona igual, ¿no? El tema del plan de ordenamiento territorial. Obviamente, los recursos que les va a dar el COMPES va de acuerdo a la cantidad de habitantes. Te coloco un ejemplo. A una ciudad como Villavicencio, pues les puede generar un COMPES de acuerdo a las necesidades o la construcción de un hospital nivel 1, ¿cierto? Por la cantidad de habitantes. Mientras que para un esquema de ordenamiento territorial, hablando de mesetas, no te van a dar para construir un hospital nivel 1, no te dan esa cantidad de recursos de dinero, van a ser inferiores por la cantidad de habitantes. Lo mismo para construir vías, lo mismo para construir universidades. Por eso es tan difícil que a Meseta llegue una universidad o que a Puerto López llegue una sede de una universidad. Eso es muy complicado, pero a pesar de eso hay universidades a distancia que están llegando hasta allá, ¿no? Bueno, en el tema de zonificar en los planes de ordenamiento territorial, yo ya lo venía hablando, el tema de las zonas, ¿no? Las zonas tiene que ver con zonas que responden, por un lado, al estrato, por otro lado, a la valorización. ¿Cómo surge la valorización? La valorización surge a partir de lo que cuesta una autopista, a partir de lo que cuesta un hospital. Si al lado de tu barrio construyen un hospital de último nivel y hay una autopista, la valoración sube y tu estrato puede pasar de 2 a 3 a 4. Y eso implica en los impuestos que te van a cobrar a ti, porque esos impuestos que los recoge el Estado, luego los devuelve a través del COMPES para el plan de ordenamiento territorial. O sea, es un círculo vicioso. Ese es el tema. Entonces, acá es importante tener zonificada la ciudad. Aquí les traigo un caso de Bogotá, donde Bogotá se lo ha zonificado inclusive con alcaldías menores, ¿no? Hay alcaldía menor de Suba, de Bosa, aunque esos algunos ya son pegados a esos son municipios que están muy pegados allá, pero tiene que ver con las zonas de humedales, con las zonas de protección, con las zonas de educación, con las autopistas, con el aeropuerto, si hay uno. Villavicencio creo que tiene varios aeropuertos, hablando de Apia y el otro aeropuerto que es Vanguardia, creo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la zonificación, pensando en el plan de ordenamiento territorial. Porque ahí es donde uno ubica dónde está la zona ecológica de Villavicencio, por ejemplo. A mí me parece bastante interesante ese río Guatiquía, que es gigantesco, que algunos no entendemos cómo es que lo represan arriba todavía y que hace unos años nos reíamos cuando dijimos que soltaban la represa y todos terminamos yéndonos para Buenavista en contravía, y eso tiene que ver con plan de ordenamiento territorial, ¿no? Pero es así, esa zona ecológica que está marcada por la cuenca del Guatiquía, porque el Guatiquía está pegado a la cordillera oriental y genera todo un ecosistema de vida importantísimo. Además, de allá se toma el agua en la Boca Toma Alta, pues para darle agua a todo Villavicencio. Y es curioso que un lugar donde llueve tanto a veces no tiene agua potable porque la Boca Toma se revienta. Entonces habría que entrar a hacer un análisis qué está pasando ahí, ¿no? Que eso más tiene que ver con un tema de corrupción y esas cosas. Pero es el diseño de la zona urbana, de cómo están las vías, de que si te permiten o no construir para arriba, entonces hay que hacer unos estudios de suelo para ver cómo está la parte del suelo y ver
cómo está la parte, digamos, de 10% de suelo, 20, 30 hacia abajo, para ver si te permiten 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, sin tener en cuenta acá lo cultural, porque en Villavicencio no hay el tema de las iglesias, ¿no? Ahí podrías construir para arriba, pero hay que ver en los estudios de suelo. Y por otro lado, el tema de riesgos, ¿no? Porque en el tema de riesgos, pues no nos digamos mentiras, hay una placa tectónica que creo que es la de Romerala, que está allá, por eso los temblores, no sé si sintieron los temblores el día de ayer que el epicentro estaba en Venezuela. Entonces hay que pensar en eso también, en los planes de emergencia por inundación. Yo recuerdo que en Villavicencio cuando yo viví por allá, eso siempre habían inundaciones y habían los barrios de la gente más humilde que eran los que siempre quedaban tapados. Entonces en el plan de ordenamiento territorial, como ingenieros informáticos, ¿qué podemos proponer para el tema de inundaciones? Ahí les dejo, por ejemplo, esa perla en la uña, ¿cierto? Ese trompo en la uña bailando. Y el tema económico, obviamente, el desarrollo industrial. No puede ser solamente el arroz del llano el que dé dinero a los llanos o el aceite de palma que se va directo a Miami. Hay que pensar en otras fuentes, digamos, empresariales que generen dinero, recursos y empleo para Villavicencio. Y es un tema de informática también. Bueno, del plan de suelos, pues lo hemos mencionado acá, ¿cierto? No me voy a detener. Igual, si yo paso rápidamente es por cuestión de tiempo. Yo sé que su clase es limitada, ¿verdad? Pero igual las diapositivas las tienen allí para que se las comparta a ustedes y también mi correo electrónico para causar cualquier diálogo a futuro si les surge a ustedes alguna inquietud, ¿no? Esta imagen no es de Colombia, esta es una imagen traída de Perú, porque en Perú construyen por capas, ¿no? Cuando es montaña. Obviamente eso ustedes no lo ven porque están en los llanos orientales, ¿no? Cuando vengan a Eje Cafetero o a las zonas de montaña de Colombia van a mirar que se construye por capas. Y en esa construcción por capas, ¿por qué te hablo esto así? Porque en sistemas de información se construye por capas, que son los raster, lo que estamos mirando acá. Es hablar de sistemas de información geográfica. A mí me parece que ustedes como ingenieros informáticos, si ya lo han visto, chévere, si no, pensar y proponerle a la universidad un curso especial de sistema de información geográfico, hablar de un SIG, ¿cierto? Hay herramientas tanto corporativas como libres, ¿no? Y esos SIGs, estos sistemas de información geográfico te ayudan a diseñar una ciudad desde la realidad, por ejemplo, aquí usted en una capa puede diseñar cómo está todo el plano alcantarillado de la ciudad. En otra capa puede diseñar todo el tema eléctrico. En otra capa puede diseñar todo el tema de movilidad. En otra capa puede colocar la densidad de los habitantes. En otra capa puede colocar, por ejemplo, el tema de inundaciones. Y todas esas capas, al juntarlas, pues tienes todo un diseño, ¿no? Y todo ese diseño es hablar de bases de datos, porque son muchos datos, es hablar de sensores, de Internet de las cosas, porque es un sistema que tiene que ser dinámico, conectado, por ejemplo, al satélite que ustedes tienen que pasa todos los días a las 7 de la noche, que es el GOES 12. Ese satélite es un satélite en convenio de Colombia con la NASA y es un satélite meteorológico que está haciendo captura de datos meteorológicos de Villavicencio y los llanos orientales en el tema atmosférico. ¿Por qué en el tema atmosférico? Porque hay una teoría de que todos los contaminantes de Bogotá vienen viajando por la corriente fría de la sabana hacia llanos orientales y caen. Por eso la lluvia que se tiene en Villavicencio es una lluvia húmeda. Y si te has saboreado la lluvia, es amarga. Es por los contaminantes de Bogotá. Tiene que ver con cambio climático porque Villavicencio y los llanos orientales están recibiendo toda la carga de contaminantes de Bogotá. Como ingenieros informáticos, ¿qué podemos proponer en ese tema? Yo no tengo la solución, pero me parece un tema bien interesante. Los ambientales lo conocen, pero no tienen ni idea de qué hacer. Ustedes como ingenieros informáticos podrían con tecnología diseñar alguna cosa especial, ¿cierto? Mire que inclusive la Fuerza Aérea, ahí en API, tiene un centro de investigación y están pensando qué hacer. Entonces ustedes a futuro como ingenieros informáticos podrían hacer un convenio desde la universidad con API y mirar qué se puede hacer por ese tema de cambio climático, por ejemplo. Y eso te lo da un sistema de información geográfico del cual yo te estoy hablando acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el sistema de información geográfico más conocido? Se llama ArcGIS, ¿cierto? Ya hay diplomados y existen cursos virtuales, ya hay diplomados virtuales gratuitos, otros pagados, aunque sería genial que la universidad lo haga,
¿cierto? En YouTube pueden conseguir mucha información de ARGIS, que es el que se utiliza en todas las ciudades de Colombia como sistema de información. Y generalmente buscan programadores que manejen lenguaje C, ARGIS y algo de bases de datos de SQL para trabajar con ARGIS en este tema de los raster, de las capas del diseño de una ciudad. Ahí tienen un campo bien interesante de trabajo ustedes, por ejemplo. O generar una empresa que haga consultoría para sistemas de información para las ciudades del eje de los llanos orientales. Ahí hay otra idea de negocio muy interesante. En el tema de la planificación, pues está la gobernanza, porque definitivamente todas las decisiones las toma el Consejo Municipal. ¿Cómo las toma el Consejo Municipal? Desde una propuesta que el alcalde se la presenta al Consejo Municipal y el Consejo Municipal la aprueba. Pero para que llegue al Consejo Municipal y pase de la alcaldía, tiene que pasar por un visto bueno de Cormacarena, de la Corporación Ambiental. Entonces, usted como ingeniero informático puede organizar un emprendimiento para hacer una propuesta a la Corporación Ambiental, y la Corporación Ambiental está recibiendo ideas de la comunidad y de las organizaciones para el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio. Mire que el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio es el que estaba manejando el anterior alcalde a Juan Cimiedo, o sea, creo que es el alcalde del año 2014. Estamos en el año 2025, han pasado más de 10 años. Juan no logró que el Consejo le aprobara el cambio del plan de ordenamiento territorial. El anterior alcalde tampoco, el alcalde Germán tampoco. Entonces están creo que Villavicencio está como a la expectativa de qué va a pasar con ese plan de ordenamiento territorial, qué ciudad quieren construir o quieren modificar en Villavicencio en los 20, 30 y 50 años que vienen. Entonces ustedes como informáticos podrían aplicar ahí unas ideas importantes. Bueno, aquí les dejo una diapositiva de normas. Esta normatividad es buena para que usted entienda de dónde viene todo esto que les estoy contando. Viene desde la ley 388 del 97, que habla sobre las vías públicas, de infraestructura, de espacios públicos, de derechos constitucionales de vivienda. El derecho constitucional de vivienda es para todos los colombianos. Inclusive es un objetivo de desarrollo sostenible. Todos los colombianos necesitan tener una vivienda digna. Entonces las ciudades deben pensar en las personas o en las familias que no tienen vivienda. Es por eso que existe barrios nuevos que son de interés social con dinero del COMPES para desarrollarse. Entonces usted como ingeniero informático a través de las redes sociales puede hacer un estudio y mirar qué familias en Villavicencio no tienen vivienda y hacer un proyecto, por ejemplo, de vivienda social, y el COMPES tiene dinero para eso, por ejemplo, ¿ves? Y eso está enmarcado en esa ley. La ley 1454 del 2011, que es principios de economía y buen gobierno mínimos para el desarrollo de una ciudad. La ley 152 del 94, que es el plan, las directrices de todos los planes de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo actual, que se llama Colombia Potencia de Vida, que muere en el año 2026, está enmarcado en esto. Y si usted mira, pues está muy conectado con el desarrollo de las ciudades, con cambio climático. Entonces son ciudades que deben reforestar, que deben sembrar, que deben pensar en el ciudadano, en la diversidad, en la inclusión, y para eso hay dinero. Entonces, si uno es inteligente, esos planes de ordenamiento, esos proyectos los genera por esas líneas. Y obviamente está el decreto 1077 del 2015, que es el que habla del subsidio de familia. Eso de subsidio de familia, créame, no es socialismo. O sea, eso viene muy atrás. Es el tema de que todo colombiano, toda familia tenga una vivienda digna. Y los mismos objetivos de desarrollo sostenible desde la UNESCO lo plantean así. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible están enmarcados al año 2030. A que al año 2030 en el mundo, todo el mundo tenga vivienda digna. Y la verdad no es así. En Colombia no todo el mundo vive bien, no tiene vivienda. Valdría la pena hacer un estudio en Villavicencio y ver, ¿no? Irse a Ciudad Porfía, por ejemplo, esas zonas marginales y ver qué pasa, ¿no? O esa zona que queda pegada ahí al Guatiquía, donde son zonas de invasión, y que curiosamente son las familias que más sufren cuando hay inundaciones, ¿no? O sea, es pensar en vivienda de interés social. Bueno, esos planes de ordenamiento territorial, como todo, hay que evaluarlos, hay que hacer evaluaciones anuales, cuatrianuales,
Y obviamente los planes de ordenamiento territoriales generalmente deberían cambiarse con cada gobierno, pero lastimosamente hablando, como le estoy contando, no es así. Ahora, desde hace más de 15 años atrás se ha generado el tema de la oposición. Entonces, si hay un gobierno, el organismo de toma de decisiones le hace oposición porque no ganaron. Le coloco un ejemplo. Si el alcalde de turno es rojo y en el consejo son mayoría azules, pues ningún proyecto del alcalde va a pasar. Y eso es lo que pasa en todo nuestro país, en todas las ciudades, y lo vemos hasta en el mismo gobierno presidencial, ¿no? Eso es muy triste, me parece a mí. Me parece que ahí hay un punto a tener en cuenta. Bueno, vamos a un tercer tema. Voy a pasarlo más rápido por si no el tiempo creo que no nos da para poderlos escuchar a ustedes, ¿cierto? Voy a hablar un poquito aquí del tema ambiental. El tema ambiental es que una ciudad se desarrolló en un ecosistema. Ese ecosistema tiene cantidad de seres vivos, animales, plantas, flora, fauna, tenemos agua y nosotros como seres humanos generamos residuos. Pero la idea es cómo hacemos uso de cómo es nuestra relación con este medio ambiente, ¿cierto? Que debe ser una relación, digamos, ecosistémica, sostenible, amigable, donde el agua que utilicemos le estemos regresando, pero no sucia, ¿cierto? No aguas grises. Por eso estamos obligados a hacer plantas de tratamiento de esas aguas para devolvérselas a Río Guatiquía, pero limpias. Si no, de lo contrario, esos malos olores y quemamos todo el ecosistema de ahí para abajo y matamos la vida, ¿no? Entonces, ese es otro desafío que tenemos en las ciudades. Villavicencio es una ciudad pequeña. Ahora, ustedes que conocen Bogotá, piensen en Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes. Piensen solamente en todos los residuos que genera. Piensen en la descarga sanitaria entre las 5 de la mañana y 7 de la mañana que pasa con el río Bogotá ahora. Lastimosamente se muere. Y a pesar de que se han colocado plantas de tratamiento primarias, secundarias en los vertimientos al río, pues el río sigue contaminado y muerto. Lo único que medio lo está limpiando es el salto de Tequendama antes de entrar a Girardot, es lo único. Pero eso es muy triste, ¿no? Entonces es pensar en cómo desarrollar esa relación ambiental con la ciudad. Yo no te estoy dando acá soluciones, te estoy colocando problemas porque tú eres ingeniero informático y probablemente tú tengas alguna solución y quién quita que en 5 años, 10 años, tú seas un ejemplo en el mundo para darle solución a estas problemáticas de las ciudades, ¿no? Desde la misma informática. Bueno, acá hablando ambientalmente de una ciudad, se habla de la zona urbana y la zona rural. Pues la zona urbana es donde se desarrolla todo el desarrollo, digamos, de la ciudad, y la zona rural básicamente es donde está toda la producción agrícola, ganadera, recursos naturales y todos los recursos que se protegen, aunque esta zona rural también puede estar dentro de los humedales internos de la ciudad, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este tema de lo urbano y lo rural. En el tema de lo ecosistémico, pues lastimosamente las ciudades se pegan a los ríos y al ecosistema y debemos pensar en ese ser, en el ser vivo, en el otro. Claro, en las personas también, pero también en el ser vivo y cómo lo vamos a cuidar y preservar. Yo les hablaba hace un momento de que el desarrollo de una ciudad necesita que se piense también en el tema de las emergencias, tema de incendios, tema de inundaciones, tema de movimientos tectónicos por las fallas tectónicas que tenemos. Entonces, obviamente, a nivel nacional está la Dirección Nacional de Riesgos, ¿no? El DNR, DNP, pero en Villavicencio también debe existir eso, y no solamente es un organismo político. Entonces, yo pienso que en el desarrollo de una ciudad a futuro debe tener muy claro qué hacer con eso. Yo les decía hace un momento de lo que pasó hace como 12 años, no sé si el profe se acuerde, cuando nos dijeron una noticia así estilo años 70, de que el Guatiquía se había desbordado porque arriba nos habían soltado en la represa de Bogotá, ¿no? Y eso causó un montón de muertos y muchos incidentes y hasta robos de las casas de la gente que la abandonaba, ¿no? Y tirábamos en contravía a subir a Buenavista porque dice que el agua nos iba a acabar la ciudad. Entonces es pensar en esos planes de emergencia y como ingenieros informáticos podemos diseñar planes de emergencia para incendios, para inundaciones, para específicamente para Villavicencio. Si es otra ciudad depende de la caracterización, ¿no? Por ejemplo, en Restrepo, no sé, habría que hacer un análisis.
En Acacías, en Cumaral, habría que hacer un análisis, ¿cierto? Desde lo cultural, desde lo ganadero, que es lo que se mueve allá, hacer un análisis y de acuerdo a eso implementar planes de emergencia, pero desde lo digital. O sea, recuerden, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de Big Data, estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo conectar eso con esto que les estoy mostrando acá? Bueno, aquí hay un esquema de cómo se desarrollan los planes de ordenamiento territorial, una concertación con la comunidad a través de la corporación ambiental, en este caso Cormacarena. Eso es público, nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de ir, de que nos escuchen, de que nos inviten, y además la Constitución también nos da ese derecho de ir a escuchar de cómo se está diseñando la ciudad y poderle aportar a ese diseño del desarrollo de la ciudad nuestras ideas para que a partir de eso la misma corporación ambiental le proponga al alcalde un nuevo plan de ordenamiento territorial y el alcalde a su vez, o bueno, acá se hace lo contrario, ¿no? Y el alcalde a su vez, con el visto bueno de la corporación ambiental, lo postula al Consejo Municipal para que lo apruebe. Entonces, ¿cuál es el plan de ordenamiento territorial de Villavicencio en los próximos 10 años, en los 20 años que vienen? ¿Cómo es la ciudad que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? Esa es como la idea. Bueno, es hablar del urbano, es pensar en el suelo urbano, en dónde se van a desarrollar los nuevos barrios, en los sistemas de las vías, si las vías cambian o no de sentido, si esa es la solución a movilidad o hay que construir nuevas vías en los senderos peatonales, en las zonas de difícil acceso para personas con difícil movilidad, en los servicios públicos, en el transporte público, pensando en los taxis, en los buses, cómo se mueven. El tema del Transmilenio, el tema del Mega, el tema del metro, es una respuesta a esto. Entonces, en Villavicencio, ¿cómo está la movilidad, por ejemplo, pública? Interesante que como una tesis de alguno de ustedes de informática, se genera una propuesta de cómo mejorar el sistema público, por ejemplo, de movilidad, tanto de taxis como de buses, que eso es un desorden, yo lo conozco. Claro que es muy chévere porque si uno quiere conocer la ciudad, subas a un bus y conózcala, ¿cierto? Bueno, en el tema rural, pues es el tema de lo agrícola, lo ganadero, la dotación básica, y es buscar que la zona rural se desarrolle, no que los rurales se vengan a la ciudad, sino que se queden allá y se desarrolle porque la zona rural es la que le brinda el suministro de los alimentos. Entonces, ¿cuál es la zona rural de Villavicencio que suministra alimentos? Villavicencio tiene una cantidad de alimentos que salen para Bogotá. Algunos se quedan en la central de abastos de Villavicencio, ¿no? Y en los mercados de Villavicencio, que son todos esos centros de frutas y supermercados que están en los barrios. Pero entonces vale la pena darle peso a esa zona rural, ¿cierto? Finalmente es pensar en el tema de los alimentos, en lo ecosistémico, en el tipo de alimentación que consumen, ¿no? Yo le hago a usted un ejercicio académico. Yo sé que ustedes van al D1 o van al Éxito, no sé, a cualquiera de sus supermercados a comprar siempre cualquier cosa. Pero cuando vayas a comprar algo, mira en la etiqueta qué es lo que estás consumiendo. Eso es Big Data. ¿Qué calorías es que estás consumiendo? ¿Qué cantidad de calorías estás consumiendo? ¿Qué porción de alimento estás consumiendo? Aplique ingeniería informática a su cuerpo. ¿Qué alimentos consumes? Pues pensar en el desarrollo de una ciudad es pensar en que la alimentación de la ciudad sea una alimentación sana, que no sean tanto preservante ni conservante, porque esos finalmente a futuro causan cáncer y eso no es lo que queremos en la ciudadanía, sino una ciudadanía muy sana, muy fuerte. ¿Ves? Es pensar en los residuos, es pensar en las huertas urbanas, es pensar en una seguridad alimentaria para que las viviendas, como en Europa, las viviendas tengan su huerta de hortalizas y seamos independientes en ese aspecto también. Eso es pensar en una ciudad del futuro. Es pensar en cómo a través del trueque, no del dinero, si yo tengo una huerta en mi casa, puedo intercambiar esos productos con otras personas. Eso es pensar en ciudades del futuro. Mire que en Holanda y Países Bajos funciona así. Es el tema de intercambio, es el trueque de antes y funciona. En el tema del financiamiento de estos proyectos, pues yo les hablaba por un lado de los COMPES y los COMPES responden al predial.
¿Qué es el predial? Es la valoración que tiene un patrimonio en Colombia y eso tiene un impuesto anual. Entonces, desde el predial se recauda un dinero, pero también el gobierno, mire que ayer estaban hablando de la financiación del país, ¿cierto? Hablaban de 355 billones de pesos, que creo que el Senado no pasó eso, sino que pasó 345 billones de pesos. Y de eso creo que el 60% está para los planes de ordenamiento territorial, además del predial. Ese dinero es el que se lo dan, por ejemplo, para vivienda, para los subsidios de vivienda, para hospitales, para colegios, para salud, para movilidad, para autopistas. Entonces, de ahí viene el dinero y ese dinero necesita justificarse a través de un plan de ordenamiento territorial actualizado. Si la ciudad no tiene un plan de ordenamiento territorial, difícilmente puede tener acceso a esos recursos del Estado. Así es como funciona esto. En el tema de gobernanza y participación ciudadana, pues aquí es importante tener en cuenta que la planificación debe surgir teniendo en cuenta a la gente, o sea, hay que consultarle a la gente. Por eso a mí me parece importante que las redes sociales bien utilizadas pueden ser un elemento para preguntarle a la gente cómo quieren que Villavicencio sean los próximos años que vienen. Y ahí tienen ustedes un papel muy importante. La gestión urbana, y aquí tienen todas las leyes. En la parte derecha de esta diapositiva les dejo las leyes que soportan a esto y por eso hay dinero para acceder a través de los COMPES y a través de la alcaldía, la gobernación y todo esto, ¿no? Gestión de suelo y la financiación. Tema de plusvalía y valorización tiene que ver con eso, con el desarrollo de los nuevos barrios y de vivienda de interés social. Bueno, plusvalía, ya les había comentado esto. El tema de la gobernanza, pues es importante porque el Consejo finalmente es el que toma las decisiones. Mire que nosotros como ciudadanos colombianos podemos y como habitantes de territorio podemos participar de los consejos municipales, ser informados de cuándo se va a evaluar el tema de plan de ordenamiento territorial y participar activamente, ¿no? Porque nosotros tenemos voz, voto y lo que quiera, porque somos ciudadanos colombianos y habitamos territorio. El tema de compensación es bien importante porque te coloco un ejemplo. Si tú tienes un lote y en ese lote, en el plan de ordenamiento territorial, necesitan tomar un pedazo de ese lote para construir vía, el Estado debe compensarte a ti con unos recursos o asignarte otro espacio de tierra en otra parte de la ciudad. Eso tiene que ver con la compensación, hablando de infraestructura, ¿cierto? Y en el tema de participación ciudadana y gestión territorial, yo coloqué esta diapositiva por lo siguiente. Cuando usted hace análisis de por qué en Colombia vivimos esta situación de guerra, pues esta situación de guerra que tiene más de 400 años es por territorio, el tema del desplazamiento forzado, el tema del acceso a la tierra, ¿no? Colombia es un país muy rico por todas partes, por donde usted lo vea. Tenemos tierra para absolutamente todos los colombianos que habitamos territorio, pero lastimosamente el territorio, no me refiero a la ciudad, sino a todo el territorio colombiano, solo un 4% es dueño de ese territorio, así de triste es, ¿no? Entonces la idea es desarrollarnos en las ciudades, pero a través de unas ciudadanías pacíficas comprometidas para el futuro. La diapositiva fue generada por unos estudiantes de la universidad en un ejercicio de tema de paz y territorio, y ellos hablaban desde los diálogos de paz precisamente de Santos del año 2017, 18 que se generó. Hablan de esos acuerdos de paz como una oportunidad para potenciar el desarrollo de las ciudades, ¿no? Y es verdad porque ahí hay unos recursos importantes por el tema de paz también y por el acceso a la tierra, porque la tierra, el desarrollo no solamente está en la ciudad, yo le decía que está también en la zona rural. En la zona rural usted como informático puede generar con Internet de las Cosas elementos importantes para controlar un regado de un campo, por ejemplo, para controlar la alimentación del ganado, para controlar un galpón de gallinas, por ejemplo, con temperatura, con los alimentos, para controlar, si tienes una marranera, controlar el tema de los olores, el tema ambiental. Todo eso con domótica hoy en día se puede hacer muy fácil y eso es Internet de las Cosas, ¿ves? Y
Este tema de la paz tiene recursos para ordenamiento territorial y para este tema de territorio. Entonces, por eso lo traigo acá, porque es un elemento que puede ser importante en los proyectos que ustedes justifiquen. Y la gobernanza pues, desde lo económico, desde los pueblos, desde las microrregiones, desde lo horizontal, porque no solamente es el consejo, sino también el alcalde. Y hay que hablar con el alcalde también, entonces es válido. Y con todas las empresas que están allá. Yo les hablaba de API, porque API tiene un centro tecnológico donde están diseñando los aviones colombianos, están diseñando las armas colombianas, están diseñando los trajes antibalas colombianos, ¿cierto? En API, ahí pegadito a ustedes, pero también se está diseñando elementos de tecnología para el tema de cambio climático, y eso tiene mucha tecnología y tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, ¿no? En el tema de movilidad, por ejemplo, en API tienen un reto y es el tema de la accidentalidad. La entrada a API tiene una cantidad de accidentes y muertos los que quiera durante todo el año. Entonces, por ahí hay buenas ideas de trabajo. Bueno, oiga, ya llegamos a las conclusiones, eso estuvo como muy rápido, para que me acelere al final. ¿Qué conclusiones yo les traigo a partir de esto que hemos hablado y que hemos pasado muy rápido, ¿cierto? Pues la primera, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y la tecnología, a pesar de que uno pensaría que la inteligencia artificial nos podría desplazar, decían algunos, pero yo creo que no, realmente nosotros los ingenieros y los seres humanos somos los que decidimos qué hacer con esta tecnología. Las ciudades de futuro no serán inteligentes por la cantidad de dispositivos conectados, sino por la capacidad de poner los objetos de Internet de las cosas, la Big Data, la inteligencia artificial, al servicio de la calidad de la vida de las personas, garantizando equidad, ética, ciberseguridad, protección de datos y contexto de inclusión digital. Otra conclusión que a mí me surgía ayer que hacía estas diapositivas es que el ordenamiento territorial apoyado con instrumentos tecnológicos y los SIGs, como los ARGIS, por ejemplo, son el camino para organizar espacios, reducir desigualdades y promover desarrollo sostenible. Otra muy importante es que reconocer la función social de las personas, de los ciudadanos, con el ecosistema en el suelo que se está habitando, para promover el progreso urbano, porque es que el desarrollo urbano no solamente es pavimento, es la relación del ser humano en la ciudad con el ecosistema que habita. Y mitigar obviamente los posibles riesgos, ¿no? Yo recuerdo algo muy curioso una vez por allá en uno de esos barrios que vivía pegado allá a la policía, en la vía Vieja Bogotá, cerca del colegio donde yo trabajaba en el Juan Pablo II, una Guido que se subió por un poste y unió dos cuerdas de alta tensión y la Guido quedó paralizada y no grandotota, como de 7 metros. Y esa vez ese bombero se subió por el poste, cogió un costal y la metió ahí y se la llevó para los socarros, creo que se la llevaban, ¿verdad? Pero es eso, es la relación. Yo me ponía a pensar, ¿y quién está en el lugar equivocado? O sea, ¿la Guido o nosotros? Tal vez nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para preservar la vida de esos otros seres, ¿no? Yo creo que nosotros podemos hacer muchas cosas. Entonces ahí le dejo otro dato. Por ejemplo, los ocarros hacen recuperación de fauna silvestre de Villavicencio y necesitan personas como ustedes que vayan con Internet de las Cosas, con Big Data, con inteligencia artificial, con soluciones tecnológicas, porque eso tiene que ver con el ecosistema. O sea, los ocarros no solamente es un zoológico, es una organización que está en miras de ver cómo preservar el ecosistema de Villavicencio, ¿ves? Y tiene que ver con eso. Y la última conclusión que tiene que ver con una ciudadanía informada, involucrada, corresponsable. Mire que yo cuando he hecho estas charlas para ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos, no falta el que uno dice, pero eso para qué, man, para qué, eso para qué a mí, sí. Eso lo que tienen que estudiar son los arquitectos o son los ingenieros civiles. Y mire que no. Este es un tema de toda la ciudadanía y más para nosotros los que estamos metidos en tecnología, porque hoy por hoy las ciudades del futuro tienen mucha tecnología, entonces es importante que nosotros, ingenieros informáticos, nos comprometamos con estos desarrollos de estas ciudades. El futuro de las ciudades depende de cómo relacionemos nuestro conocimiento con las soluciones de la ciudad.
Bueno, esta era como la carreta que yo les quería traer esta mañana. Los quisiera escuchar a ustedes. Voy a, no, pues darle gracias a Nayibe por la invitación, al profe que nos está acompañando acá. Gracias, profe. Y, y más ¿Me que, escuchas? ¿Tú me Las gracias más, debemos dárselas nosotros por el tiempo y el espacio y compartirnos toda esta información, que es fundamental porque nos focaliza a donde estamos ubicados. Acá Villavicencio tiene demasiadas falencias y estás brindándonos unas ideas para que acá los chicos puedan ir desarrollando a futuro una nueva idea de ciudad. Eso es generar desarrollo y Sí. proyectarnos a futuro. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Mucho silencio. bueno, aunque yo ya dije que iba a acabar de hablar, pero les quiero hacer otra pregunta a ustedes. Primero, ¿Me o escuchan? sea, cómo sienten todo eso que les he contado? Porque yo lo diseñé desde lo que me dijo Nayibe para ustedes, pensando en Villavicencio, que es una ciudad que quiero mucho, pensando en los Llanos Orientales, que es un lugar que amo, y pensando en que ustedes como ingenieros informáticos, yo me coloco en sus zapatos, uno ya a estas alturas de vida en 7 semestres, uno está pensando en qué hacer, qué quiere hacer de tesis. Y me parece que la ciudad está así, a expectativa de qué van a hacer ustedes. ¿Cómo sienten toda esta carreta? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se puede aplicar allá? Chicos, ¿Usted- ¿Ustedes me escuchan ahí, profe? perfecto. Sí, bueno, listo. Entonces, mientras los chicos piensan y todo, pues quiero agradecerle al doctor Argotti por su carreta. Pero sí, estudiantes, esto es algo para que ustedes salgan de esa zona de confort que creen que es que el ingeniero informático es aquel que solo programa o está en sistemas y ya. ¿Sí? Desde que estamos trabajando estos temas, nosotros hemos querido como formadores abrir sus mentes, abrir sus cambios de actitud para que vean que el ingeniero informático va más allá. Y más cuando ustedes son tan integrales, ¿eh? Entonces, estos son temas que de verdad llegan a su alcance y como lo dice el ingeniero Argoti, yo le propuse que me lo enfocara mucho al contexto de Villavicencio, al contexto donde ustedes están, para cómo desde esta oportunidad que nos da a futuro nosotros podamos proponer nuevas ideas, nuevos proyectos como ingenieros informáticos para el mejoramiento de nuestra propia ciudad, nuestro propio municipio, departamento. Entonces, me gusta mucho que ustedes se salgan de otros contextos y miren cómo somos de amplios, cómo desde la informática podemos ampliar y abarcar tantos temas y cómo somos de pertinentes. Ese era el propósito y eso era lo que yo quería y espero que ustedes también lo tomen desde esta reflexión. Queremos escucharlo. Yo sé que tengo unos estudiantes maravillosos con un potencial. Yo sé que el profe también, Edgar, les va a apoyar en esto y queremos escucharlos a ustedes. Muchas gracias, Julio Argotti. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Quién va a perder el miedo? ¿No? Bueno, entonces, dale, Juan. Bueno, respecto a esta charla, me parece que es bueno, se aclaran muchas cosas, principalmente se trata sobre cómo es el organizamiento, cómo se hace una planeación de un proyecto, por lo menos acá en Villavicencio, cómo se ha estructurado, qué se ha hecho, cómo se ha ido expandiendo el territorio de Villavicencio, porque bien se sabe que antes Villavicencio no era tan grande, o sea, no llega a ser tan grande como lo es actualmente. Y pues volviendo a lo que es y el cómo funciona actualmente la tecnología, es que es un mundo muy nuevo, ahorita está muy a lo que uno puede innovar, a desarrollar nuevas tecnologías. Con este nuevo Internet de las cosas, todo se puede cambiar, todo puede volver a tomar un rumbo diferente. Uno como ingeniero informático puede desarrollar tantas cosas para tantos problemas que hay. Y en cuanto a esto, darle soluciones a problemas, digamos, algo como lo es el monopolio que hay de la recolección de basuras, digamos, desarrollar una idea para una solución o para dar una mejor calidad de vida en la ciudad de Villavicencio.
a través de lo que es el Internet de las cosas, nos puede dar un mayor desarrollo, nos puede abrir puertas a, no sé, trabajar con entidades gubernamentales, entidades privadas, el desarrollo de la ciudad, un mayor ordenamiento de lo que puede ser una empresa. Hay mucho que se puede lograr actualmente con ingeniería informática, no solamente se trata sobre desarrollar programas, desarrollar páginas web. Es un mundo muy grande, actualmente es el mejor momento para ser un ingeniero informático, el cómo estamos viendo las cosas, las nuevas tecnologías, sobre todo con el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, lo que uno puede lograr ahora con la automatización que se está logrando con esto, es, es muy, o sea, a futuro es un cambio muy grande. Y en algún punto todo va a necesitar tecnología. En algún punto la educación ya no va a ser, digamos, hablando, digamos, de que alguien sea un analfabeto. Ya no es que solamente tenga que saber o leer, sino en un mundo más adelante, el cómo utilizar estas tecnologías. Por ejemplo, la gente mayor ya le cuesta trabajo adaptarse a estos nuevos conocimientos. En algún punto van a requerir que la educación básica sí o sí se le va a manejar con tecnologías, digamos, los pasos peatonales que ahora desarrollan tecnologías, como por ejemplo el paso peatonal que está en el centro, donde tiene voz para las personas ciegas, que le dice cuándo pasar. Cuando usted se acerca demasiado donde está la barandilla, le dice que por favor espere, que se retire, porque pues detecta todo eso. Y es una automatización que se está haciendo de cosas que uno por lo general no creería que fueran necesarias, pero pues se están dando. Bueno, gracias, Juan. ¿Alguien más? ¿No? No, bueno, yo voy a hacer una intervención breve. De pronto, yo me formulé una pregunta ahorita durante el transcurso de la charla. ¿Qué implicaciones tienen las tecnologías emergentes frente al desarrollo de las ciudades del futuro? Entonces, escuchando al ingeniero Argotti, estas tecnologías emergentes cada día han tenido unas implicaciones más profundas, más multifacéticas en el desarrollo de las ciudades del futuro y están impactando tanto en infraestructura como en la vida social de nosotros, la parte económica, la parte ambiental y en todos los entornos. Y de acuerdo a lo que el ingeniero nos decía, miren, hoy en día esta parte de la tecnología emergente aplicada en el desarrollo, él nos decía, tiene incidencia en la planeación y en el diseño urbano inteligente, como él nos lo contó con las ciudades inteligentes, con los gemelos digitales, donde se generan réplicas virtuales de ciudades que permiten simular decisiones urbanísticas antes de implementarlas en el mundo real, sería inicialmente. Otro punto donde él nos decía es en la movilidad urbana sostenible, donde aparecen los vehículos autónomos y eléctricos y los sistemas de transporte integrados y conectados que pueden ayudar a generar unas ciudades más limpias, más seguras y con una mayor eficiencia en el tránsito. El tercero que saqué o extracté de lo que él habló es la parte de las energías y la sostenibilidad. Aquí podemos hablar de que estas tecnologías emergentes nos pueden ayudar para generar redes eléctricas inteligentes. Por ejemplo, en Villavicencio tenemos la gran falencia que tiene unas redes eléctricas demasiado antiguas, anticuadas, diría yo, y ya pasadas de moda donde un ventarrón y nos corta el fluido eléctrico. Entonces, las redes eléctricas inteligentes y de pronto empezar a manejar el campo de las tecnologías verdes o las nuevas energías que hagan sostenible los procesos dentro de las empresas y dentro de la misma ciudad. El cuarto, hablaba el ingeniero de la gobernanza y la participación ciudadana, donde tenemos que empezar a ser participativos dentro de las plataformas digitales de participación. Nosotros muchas veces nos abstenemos, hay que dejar el miedo.
y debemos empezar a opinar, a votar y a participar activamente en esas decisiones donde nosotros vamos a ser los primeros implicados en estos procesos. El otro, podemos decir que es el blockchain en la gestión pública. ¿A qué me refiero en esto? Es mejorar la transparencia, la trazabilidad y reducir la corrupción. Él por allí nos hablaba del caso del acueducto y de la corrupción. Entonces, es buscar unos medios para generar una democracia más directa, una transparencia institucional y de pronto que nosotros nos volvamos unos ciudadanos más emprendedores, más participativos y que estemos siendo actores del desarrollo de nuestro entorno y de nuestra ciudad. El quinto es la desigualdad y la brecha digital. Acá nosotros tenemos que ver que las tecnologías vienen a ser hoy en día un factor de inclusión o de exclusión, donde si no implementamos con un enfoque equitativo estas tecnologías, podemos seguir ampliando la brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no. Entonces, allí hay las implicaciones donde tenemos que evitar ese riesgo de ciudades fragmentadas si no se aborda esa inclusión digital y social de una manera equitativa. Otro aspecto, me quedan dos, que sería el trabajo y la economía urbana. Dentro de este campo del trabajo de la economía urbana, tenemos que hablar de la automatización y de la inteligencia artificial, donde nos hemos dado cuenta que han cambiado el mercado laboral, nos han eliminado puestos de trabajo, pero estamos creando nuevas industrias y nuevas actividades productivas donde ustedes como ingenieros hoy en día vienen a ser actores fundamentales de ese desarrollo. Son los profesionales del futuro los que van a tener a cargo el seguir desarrollando en base a esas tecnologías un proyecto de vida y no solo de ciudad, sino de vida para una gran región que está en constante desarrollo. Y el último es la ciberseguridad y la privacidad. Este es un problema que tenemos, la ciberseguridad y la privacidad. Con el aumento de los dispositivos conectados, pues ha crecido el riesgo de los ciberataques, el uso indebido de datos personales. Y esto muchas veces crea una necesidad de establecer unas normas que sean robustas, que sean fuertes y que permitan la protección de estos derechos digitales. Entonces, con eso creo que hago un breve resumen de lo que el ingeniero nos contextualizó en la charla. Y me gustaría hacerle una pregunta. Desde el campo ético, ¿qué implicaciones tiene el uso de estas tecnologías emergentes en el desarrollo de las ciudades del futuro? Desde el campo ético, ¿qué implicaciones tiene el uso de las tecnologías emergentes en el desarrollo de las ciudades del futuro? Bueno, no, profe Edgar, muchas gracias por estar acompañándome acá. Primero agradecerle al estudiante Juan por la apreciación que hizo. A mí me parece que es clave lo que dice el estudiante Juan sobre movilidad, residuos, sobre todo el trabajo social que hay por hacer en Villavicencio, sobre los pasos peatonales, bueno, en fin. Todo ese esquema que nos muestra, profe, sí, realmente es de lo que hemos querido hablar hoy. Me parece que en Villavicencio hay muchísimo, muchísimo por hacer. Yo les hablaba de APIAI. APIAI es un lugar donde como universidad se podría hacer un convenio y hacer un desarrollo empresarial bien interesante desde la ingeniería informática. Les hablaba de Ocarros también porque sé que ellos están buscando gente que esté metida con el cuento de la tecnología, del Internet de las Cosas, para apoyar los procesos que ellos hacen allá desde el ecosistema. La pregunta que su merced hace es una pregunta profunda, compleja, ¿cierto? Hablar de ética es la conexión de lo que uno piensa, ¿cierto? De lo que uno hace y de lo que uno siente. Le coloco un ejemplo. Uno siente y piensa que no deberían morir niños en el mundo. Y la guerra con Palestina, con Irán, pues nos muestra que esa ética ahí no funciona. Yo tuve la oportunidad de hace 6 meses de ir a Ucrania y en Ucrania a las 5 de la tarde nos encerraban y si sonaba una alerta tocaba bajarse al búnker, o sea, 3 pisos bajo tierra.
y esa alerta en la noche sonó como 7 veces, o sea, uno no puede dormir allá. Hasta que a la sexta yo ya estaba mamado de bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir. A la sexta no le hice caso y como buen colombiano me quedé en ese tercer piso. Y haga de cuenta usted cuando escucha una máquina podadora, como una FZ-50, una podadora de hierba, así bien fuerte. Y era un dron gigantesco que iba pasando por frente del edificio y cargado de bombas nucleares. O sea, eso es tecnología emergente, ¿no? Es un dron que no es manejado por personas, es con inteligencia artificial, un dron ruso que estaba buscando dónde colocar unas bombas. No estamos hablando de ética, ¿no? De ética de la vida, de ética de la vida que está por encima de todo, ¿no? Pero una guerra de esas no lo perdona. Hace poco en los Estados Unidos, con un misil dirigido con inteligencia artificial, tumbaron una embarcación que iba pasando frente a las costas de San Andrés, supuestamente cargado de estupefacientes. No sabemos si iba con estupefacientes o no, pero las 10 personas que iban ahí murieron, unos venezolanos y otros colombianos, ¿cierto? Pero las implicaciones que tienen van muy de acuerdo del pensamiento político, social y cultural de los tomadores de decisiones, ¿no? Pensando en una ciudad, por ejemplo, ¿cuál es el límite de velocidad en un punto? Hablando en Villavicencio, no sé, una autopista de esas rápidas. Si a ti te ponen un control de esos de 30 kilómetros por hora y que no haya un chupa ya, porque el chupa o policía de tránsito para el motociclista, le pone la infracción o le dice, bueno, ¿cómo vamos allí? Y le saca algo de plata para no poner la infracción. Este sensor, que es con tecnología y con inteligencia artificial, ya no se deja sobornar. O sea, si te pasas de los 30 kilómetros por hora, te ponen la infracción. Y eso también es hablar de ética. Tiene que ver con la programación, porque finalmente es el ingeniero el que programa la condición de cuál es la velocidad mínima o máxima, ¿cierto? Eh, Hablar de tecnologías emergentes, hablar de lo que yo les decía. Por ejemplo, como decía Juan, la ciudad de Villavicencio, el estudiante Juan, ha venido creciendo de manera vertiginosa, ¿cierto? Es grande, ya es una ciudad que está llegando a los 800.000 habitantes. Y las descargas sanitarias de todos los residuos que van a Río Guatiquía son gigantescas. A pesar de que la ciudad desde Cormacarena está siendo obligada, digamos, a la empresa de aguas para generar unas plantas de tratamiento primarias y secundarias, eso no se cumple. Entonces pensamos en que el medio ambiente se está acabando, pensamos en el cambio climático y hablamos cosas, digamos, los políticos, y pensamos muchas cosas, pero actuamos muy poco. Y utilizamos tecnologías lastimosamente a nuestro favor como seres humanos y nuestra conveniencia. Entonces yo pienso que desde la escuela primaria, desde transición, desde los maestros de colegio, desde las universidades, no debe ser una materia solamente, sino que tiene que ser algo transversal en toda la formación de los futuros profesionales y futuros bachilleres en el tema de la ética, de la transparencia, de cómo yo tomo decisiones. Yo en este momento estaba pensando, por ejemplo, en los drones. Apiay es una base militar que está ahí pegada. No sé si en Villavicencio permitan drones en todas partes. Y todo eso tiene que ver con la ética, ¿no? O sea, imagínese de peligroso un dron por ahí que le dispare a una de las naves que va entrando o saliendo, ¿no? Entonces, la ética tiene que ver con el actuar de las personas, de los tomadores de decisión y todo eso. Y esa formación viene desde el hogar, desde la escuela, desde la universidad y es un reto para nosotros como universidad. A los médicos les hacen hacer un juramento hipocrático, ¿cierto? Donde salen obligados a defender la vida. Y yo creo que ese juramento hipocrático ya no solo debería ser para los médicos, sino para todos, porque nosotros con la tecnología también podemos afectar la vida, no solamente humana, sino de otros seres vivos. Eso y muchísimo más. Muchas gracias por la pregunta, es una pregunta muy profunda. Muchas gracias, profe. Gracias, ingeniero, por la respuesta y por su participación. Profe Nayib. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Bueno, pues yo creo que esto sería ya en el marco del ejercicio de la masterclass.
Te escuchamos muy lejos. Sí, aló, ¿me escuchan ahí mejor? ¿Me escuchan Mejor. mejor? Listo. Que yo creo que ya en el marco del ejercicio, ya nuestro profesor de la masterclass ha argumentado todo el propósito de esta enseñanza para nuestros estudiantes. Profe, usted logró hacer una articulación aquí de cierre perfecto, generando unas preguntas y desarrollándose unas respuestas claras. No sé si nuestros estudiantes quieren otra última pregunta o procedemos al cierre de la masterclass. Nayibe, les compartes el PDF a todos o al Sí, profe y que claro, el profe se lo comparta. sí, 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 señor, Porque con hay mucho algunas gusto. porque hay, por efecto de tiempo, algunas diapositivas yo me las salté, pero ahí hay mucha información que puede ser buena para ellos. sí, Sí, señor, con perfecto. gusto. Esta diapositiva y todo se le entrega a los estudiantes. Igual nos toca hacer un informe, también un ejercicio posterior. Agradezco entonces a los estudiantes que diligencien el link de asistencia, el profesor también lo diligencia como asistente y el profesor Julio Argotti lo hace como asistente ponente. Sí, que yo ya le envié a usted su link. Listo, entonces no siendo más, agradezco a todos los presentes estudiantes. Muchas gracias. Levanten su manito para ver si están despiertos. A ver, yo los veo. Vean, a ver. Ah, Por hagan con la barrios toca. manito que sí. Nayibe, levante la Capturen. mano los de Galán, Eso. levante la mano los de Miraflores, los de Guatiquía. Así. Y así sucesivamente. Gracias, ingeniero. Entonces, por lo menos dígame, ¿les gustó la masterclass? Hagan con sus deditos, sí, arriba o abajo. Los escucho. Eso, capture pantalla ahí, el profe, que se vea. Todos, eso. Bien, capturaron la pantalla. Bueno, Listo, no, perfecto. muchísimas gracias, bendiciones a Ustedes. ustedes y a la orden, en lo que les pueda Gracias, ayudar con mucho gusto. Ahí está el gracias, correo ingeniero. electrónico. Listo, muchas gracias, ingeniero. Entonces, no Hasta siendo más, le luego. agradezco a los estudiantes por su Muchas gracias por asistencia. el espacio. A ustedes. Listo, chao. Feliz mañana. Chao. Hasta Gracias. luego. Feliz tarde. Nos vemos en la tarde.